Ya, está grabando. Entonces, comenzamos. ¿Se ve la pantalla? Debe ver las diapositivas. BPMN. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Sí, listo. Ya, entonces, la parte teórica de BPMN. ¿Ya? Uno sencillo, ¿qué significa? Primero, BPM. Es Business Process Management, gerencia de procesos de negocios. ¿Ya? Y es concepto que sale y un enfoque sistemático para identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar y medir y controlar tanto los procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran alineados con la estrategia de la organización. Ese es el concepto. Ahora, en realidad, ¿de dónde viene este concepto? ¿Ya? Viene mucho, no tanto de la ingeniería industrial, sino de la ingeniería que se llama de sistemas, que era una rama de la ingeniería, que empezó a trabajar con los llamados sistemas automatizados. Ahora, una cosa muy importante en el proceso en que estamos, en que la tecnología está, es que la mayor parte de los procesos es la tendencia se van a ir a automatizar. Ya, puedo poner, por ejemplo, cada vez, por ejemplo, los sectoristas de un banco, cada vez van a estar más, sus procesos van a estar cada vez más automatizados. ¿Ya? Y no solo cuando se habla de automatización, no quiere decir necesariamente, por ejemplo, inteligencia artificial o algo así, ¿no? Sino simplemente que lo hagan automáticamente máquinas, en este caso en particular, ordenadores, computadoras, sistemas informáticos. Entonces, una gran utilidad de este enfoque BPM, Business Process Management, que viene, como les digo, de la ingeniería de sistemas, es para automatizar procesos. O sea, si para algo lo van a usar en las empresas cuando salgan a laborar, va a ser para eso. ¿No? O sea, lo vas a documentar, puedes documentar un proceso manual, pero la gran importancia de esta herramienta y la potencia de esta herramienta es que una vez que tienes graficado esos procesos manuales, puedes permitirte automatizarlo, ¿ya? En parte o completamente. ¿Ya? Entonces, por eso es que hay que definir mucho esto de cómo sirve para los procesos automatizados. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión de procesos de negocio? ¿Ya? Mejorar la agilidad del negocio en una organización. ¿Ya? Es la capacidad que tiene una organización de adaptarse a cambios en el entorno. Eso es agilidad. Es como cuando un futbolista es ágil, es porque puede rápidamente agarrar la pelota, acercarse o driblear a los opuestos y puede meter gol. Entonces, es adaptable. Para la aplicación de la agilidad de una empresa es que puede ser muy adaptable. Luego puede lograr una mayor eficacia. Ya saben lo que es eficacia, alcanzar los objetivos estratégicos del negocio eficazmente. ¿Ya? Y les recordaré, supongo que los han comentado en sus cursos anteriores, la diferencia entre eficacia y eficiencia. ¿No? Eficacia es alcanzar los objetivos, que se cumplan todos los objetivos. Ya eficiencia es que los cumplas con un mejor, con un menor uso de los recursos, ¿no? Más económicamente y en menor tiempo. Entonces, una medida de productividad. ¿Ya? Y está relacionado con los conceptos de calidad, costos y tiempos. Para aquellos que hayan usado la metodología PMP, por ejemplo, de gestión de proyectos, acá sería calidad, costos, tiempos y alcance. ¿No? El alcance está relacionado con los objetivos. Entonces, hasta ahí la parte de BPM. Como siempre, en cualquier momento pueden hacerme preguntas. Ahora, una vez que tienes el concepto de gestión de procesos de negocio, ¿no? O sea, cómo gestionas los procesos de negocios, viene el estándar BPMN, que es un estándar de notación, ¿ya? Y de modelamiento de un proceso de negocios. Tienes la disciplina, que es la gerencia del proceso de negocios, pero aparte tienes la herramienta, que es el modelo y notación de procesos de negocios, es un estándar.
Es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de trabajo, workflow. ¿No? ¿Cómo se grafica el workflow? Como les dije, en el fondo es una evolución de los diagramas de flujo, pero adaptado a las nuevas corrientes conceptuales que vienen de la gerencia de procesos de negocio, la gestión de procesos de negocios. ¿Qué objetivos tiene? Los principales. ¿Ya? Proporcionar una notación estándar que sea fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados en el negocio, los interesados, stakeholders. Entre estos interesados están los analistas de negocio, quienes definen y redefinen los procesos, los desarrolladores técnicos, que implementan los procesos, y los gerentes y administradores de negocio, quienes monitorizan y gestionan los procesos. Acá están los 3 roles que se encuentran en la gerencia de procesos de negocios. Esto es importante, lo que voy a dividir. Analista de negocio. Quienes definen y redefinen los procesos. ¿Ya? Desarrolladores técnicos, responsables de implementar los procesos, y los gerentes administrativos, quienes monitorizan y gestionan los procesos. ¿Qué les hace recordar estos 3 roles? Con la respuesta correcta, voy a empezar a agregar puntos de participación, que son adicionales a su nota, no se preocupe. ¿Qué les hace recordar esas 3 cosas? Mejora continua, excelente. El ciclo, el famoso ciclo, ustedes deberían tenerlo, el ciclo de Deming. Eric, punto. ¿Por qué? Profesor, ¿quiere decir que el modelamiento de procesos está relacionado con el control de la calidad? Se puede hacer, no está directamente relacionado. Lo que ocurre es que, como cualquier concepto, ¿ya? Se alimenta de distintas fuentes, ¿no? Sobre todo en ingeniería industrial. No quiere decir que esté relacionado directamente, pero probablemente cuando alguien hizo esta definición estaba pensando como un ingeniero industrial y tenía ya en la cabeza el ciclo de Deming. Que además el ciclo de Deming es algo natural, lo llamamos ciclo de Deming, es algo natural, y no estaba, si ven la historia de Deming, no estaba originalmente orientado a la calidad, ¿no? Cuando Deming fue a Japón, ya para trabajar después de la Segunda Guerra para reconstruir Japón, él ya había desarrollado antes el ciclo de Deming, pero de una manera conceptual para eficiencia, ¿no? Después se asoció a calidad, pero en realidad el ciclo de Deming es algo que ya estaba allí, que él lo ha conceptualizado, y que aparte de la aplicación de calidad tiene un montón de aplicaciones adicionales. De hecho, es algo natural en cualquier proceso. Es una conceptualización de algo que ocurre naturalmente en los procesos. No, sobre el BPM y calidad. ¿Cuál es la relación? No es una relación directa, sino que el hecho de estandarizar los procesos y que puedas mejorar la eficacia y la eficiencia es una herramienta también para mejorar la calidad. No, pues como digo, no es una relación natural. Por eso es que la pregunta era, ¿qué les hace recuerdo este tema? Y está bien la respuesta de mejora continua, porque tiene la parte inicial de la mejora continua, la ejecución, planificación, ejecución, control y monitorización, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene distintos roles que en este caso lo llama interesados, del analista de negocio, los desarrolladores técnicos y los gerentes y administradores de negocio. Entonces, el BPMNN lo puede utilizar cualquiera de ellos 3. Cualquiera de los 3 roles que ustedes eventualmente tengan en una empresa, van a usar esa metodología. Y ustedes pueden estar con ingenieros industriales, la verdad, en cualquiera de estos 3 roles. Segundo objetivo, en síntesis, BPMN tiene la finalidad de servir como lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que frecuentemente se presenta entre el diseño de procesos de su negocio y su implementación. Pues fundamentalmente es una herramienta de comunicación.
pero además, como lo vimos la vez pasada, ¿sí, Alexa? Pero además, ya, pero además, como lo vimos la vez pasada, en el momento de que ustedes preparan esa herramienta, también les sirve de conceptualización. Encuentran nuevas maneras. En el ejemplo que hicimos del cine la vez pasada, una vez que lo conceptualizas, ahí puedes hallar maneras de mejorarlo. Y en el mismo momento vas agarrando maneras de mejorarlo. Por ejemplo, en el cine, tener una sola caja. Para que pueda tener dos, se lo puedo tener una sola caja. Entonces, por eso es que constituye una herramienta muy poderosa. Aunque inicialmente y conceptualmente era una herramienta de comunicación. Y principalmente sigue siendo una herramienta de comunicación. Ahora, ¿por qué la estudiamos en la parte de modelamiento? Y eso es lo que quiero que recuerden bien. Acá estamos estudiando el proceso para después poder modelarlo, para después poder simularlo. Todo ese proceso, desde conceptualizarlo, modelarlo y simularlo, a ustedes les va a abarcar dos cursos, modelamiento y simulación de procesos. Pero es probablemente una de las herramientas más poderosas que cuenta el ingeniero industrial. Entonces, por favor, cada herramienta que se haga en todo ese proceso, tenganla muy en cuenta y consejo, desarrollenla más. Acá solo vamos, en los dos cursos, nosotros los profesores solo vamos a tocar parte de esas herramientas. Corresponde a ustedes profundizar mucho más en cada uno de esos temas porque son, la verdad, pueden alcanzar en VPN profundidades mucho más altas, ¿no? O sea, es todo un mundo de conceptos y de teoría. Luego, la importancia del VPMN. El papel del VPN exige un nuevo lenguaje común en el mundo de los negocios y la tecnología de información, ¿no? O sea, desde que esta disciplina entró, ¿ya? Y por eso la relación con la tecnología de información, porque les dije, esta disciplina en el fondo está más relacionada con la tecnología de información, o lo que antes se llamaba ingeniería de sistemas, que con la ingeniería industrial, es que BPMN, el modelo de notación para gestión de procesos de negocio, se diseña un estándar llamado OMG, Object Management Group. Este es el grupo que gestiona el BPMN y que lo ha estandarizado. Ya que es el grupo de gestión de objetos, que hasta por el nombre lo pueden deducir que viene del mundo de los sistemas y la informática. Entonces, ¿cuál es la importancia del VPN? Es que es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad, y la verdad es que sí, es muy aceptado. Hay otro que por tiempo no les hemos enseñado, que es el OML. Les voy a poner por acá. ¿Ya? Este es otro, este también es muy utilizado y sobre todo ha quedado en el campo de los ingenieros informáticos o de ciencias de la computación. No les enseñamos este porque, bueno, decidimos enseñarles este porque el VPN está más aceptado, es más moderno y está más aceptado dentro de la comunidad de los ingenieros de procesos, de la ingeniería industrial. Luego, VPN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos. Quiere decir, VPN es el comienzo. O sea, ustedes pueden usar VPN como punto de partida para cualquiera de las metodologías de modelado de procesos. Por eso que dice que es independiente. Hay varias metodologías de modelado de procesos que las vamos a estudiar en la siguiente clase. Y ustedes pueden usar VPN para cualquiera de ellas. Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocios y la implementación. Este es como les comenté en la diapositiva anterior, el propósito inicial, cerrar la brecha, ¿no? Porque cuando desarrollas un proceso, como no existía una buena herramienta de comunicación, al menos esa es la idea, había un hueco entre los que creaban el proceso de negocios y los que estaban destinados a implementarlo. Hueco que, como siempre, para tener la comunicación clara, siempre es bueno para los fines de la empresa. Permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada, permitiendo un entendimiento a todas las personas de la organización. A eso se refiere con a más estándar, mejor va a ser la comunicación. Ahora, ¿cómo se desarrolla un proyecto o, digamos, la técnica del BPM? Si una organización puede iniciar un proyecto de BPM,
en las siguientes situaciones. Cuando quieren rediseñar y mejorar el rendimiento de procesos existentes y actuales con apoyo de tecnología. ¿Ya? Lo que les comentaba con una herramienta, rediseño y mejoramiento. ¿Ya? Y sobre todo vean esta parte con apoyo de tecnología. El BPMN surge en una época en que se procura automatizar, como les dije antes, más los procesos. ¿Ya? Entonces, en esta revolución informática que estamos, desde el advenimiento de la Internet, todos los negocios buscan mejorar desesperadamente mejorar su eficacia y eficiencia mediante la tecnología. Y por lo tanto está muy relacionado con la tecnología. No es lo único, ya, porque realmente pueden hacer BPMN sin una computadora, pueden hacerlo con papel y lápiz, porque es una herramienta conceptual, pero está muy relacionada con la tecnología, por su origen. También levantar y aumentar procesos actuales que no estén, por ejemplo, ya levantados, con la finalidad de automatizarlos y otros fines, como por ejemplo preparar una certificación de ISO 9000. Ya, entonces, si han participado alguna vez en procesos de certificación, no solo con ISO 9000, cualquier proceso de certificación, las primeras cosas que les miden son sus mapas de procesos. Y aunque no tengan necesariamente la notación BPMN, no se sigan estrictamente a la noción de BPMN, se van a dar cuenta que muchos de los gráficos que probablemente ya les hayan enseñado tienen ciertamente algunos aspectos y algunas características de BPMN, que son aspectos comunes a la manera como tradicionalmente se han hecho este tipo de notaciones y diagramaciones. Lo otro es introducir un nuevo proceso en la organización, que esto es un rediseño completo del proceso, ¿no? Diseñarlo desde cero, comunicarlo y meterlo en la organización. Ahora, si ustedes lo que quieren hacer es esto, antes tendrían que haber hecho el B. Si quieren hacer el C, tendrían que tener sus procesos ya levantados en BPMN. Entonces, más o menos, ese es el orden que podría seguir en una organización. ¿Ya? Primero, levantar y documentar los procesos actuales, luego hacer un rediseño y mejoramiento, para poder después permitir introducir nuevos procesos en la organización. Más o menos el orden que se podría seguir en una empresa. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta antes? Lo que pueden hacerla en cualquier momento. Ya, continuamos. Este es un diagrama de flujo del proceso BPM. Ya, o sea, la salida de estos son los diagramas BPM. Ya, este es un ciclo propuesto, ojo. Ya no es necesariamente el único, pero es un ciclo propuesto en este momento. Ya, se dan cuenta, también está graficado muy similarmente al BPM. Ya, entonces, un proceso existente es la entrada, ¿ya? Y ahí hacen lo que les comentaba, levantar el proceso. ¿Ya? Ahí usan talleres, entrevistas, observación. ¿Ya? Entrar en detalles en estos. ¿Qué es un taller? ¿Ya? Un taller facilitado, por ejemplo, es un taller en que juntas a los distintos, toda esta parte de levantamiento del proceso es con los interesados en este proyecto BPM. En los talleres juntas a los interesados, ¿ya? Y los sientas todos juntos, y el propósito del taller es ver los requisitos, levantar la información del proceso en sí. ¿No? Gente que ya está familiarizada con el proceso, o la gente que va a utilizar el proceso, o la gente que está interviniendo en el diseño del proceso, se juntan talleres, que tienen que tener un facilitador, una de las personas, probablemente el equipo que hace este ciclo, se le llama facilitador, y él sigue este taller para poder obtener información del proceso. Ese es uno. Otra técnica son las entrevistas. ¿Ya? ¿Qué son las entrevistas? Son diálogos, no son cuestionarios, no son encuestas. No van a una entrevista con un cuestionario para preguntarle a la persona, oye, esto, y se van. Sino que son diálogos. Diálogos que se entablan con los interesados principales del proceso, estos son los interesados principales, con el objetivo de tener una realimentación de los procesos que se están trabajando. Otra herramienta, entre otras, es la observación. ¿Ya? Y la observación es
En el caso de un proceso que ya está activo, digamos, ya está implementado, ¿qué hace el observador? Ustedes van y se sientan al lado de la persona que está haciendo el proceso. Por ejemplo, están levantando los procesos de Starbucks. Lo más probable es que la persona que esté haciendo este ciclo tenga que ir, estar detrás de la barra y estar viendo cómo hace el proceso los operarios, ¿no? Los que sirven. Ah, ya va la caja, de ahí se va a tal lugar, está la parte de pregunta el nombre, apunta el nombre, todas esas cositas tienen que observarlas. Hay otro tipo de observación que se llama observación participante. En el caso de observación participante, va más allá. Ustedes van y ustedes le dicen, tienen que hazme el ciclo BPM y hazme los diagramas BPMN para Starbucks. Ustedes tendrían que ir y le dicen, un ratito, enséñame cómo hacerlo, y ustedes mismos se ponen a hacer. Ese es el observador participante. Y ahí levantan más información. Algunas otras herramientas que no están acá podrían ser, por ejemplo, si están haciendo el diseño desde cero, una tormenta de ideas, una técnica Delphi con especialistas, etc. Entonces, no son las únicas, pero hay un montón de herramientas más que te permiten hacer esta etapa de levantamiento de proceso. Una vez que tienes el proceso, pasas a la etapa de documentación del proceso. Y ahí es donde va modelamiento, creación de los mapas de procesos y creación de los diagramas de flujo. Ya, eso es lo que esta parte de documentación del proceso es la que les vamos a enseñar en teoría y práctica a lo largo del curso. Es justo ahí esa parte, modelamiento del proceso. Eso ocurre en el momento de hacer la documentación. Son las herramientas principales. Y una vez que hacen eso, sale el modelo de la situación actual. El ejemplo que les he puesto Starbucks es exactamente lo que hacen ahora. ¿Ya? De ahí pasan un decisor. ¿Hay necesidad de mejora? Sí, no. ¿Ya? Ahí tienen que tener una alimentación. Porque cuando les preguntan, ¿hay necesidad de mejora? ¿Cómo responden sí o no? Tienen que tener parámetros de comparación, por eso es que en el gráfico lo ven alimentado, para hacer esa decisión. Esa realimentación está entrando desde el monitoreo del proceso, ¿no? Entonces, tienen que tener parámetros, ¿ya? Métricas de ese proceso. Efectividad, mediciones de tiempo. En el caso de Starbucks yo pondría mucho mediciones de tiempo, longitudes de colas, por ejemplo, que tanta cola se hace en determinados momentos. Y todos esos parámetros y métricas te sirven para tomar esta decisión. ¿Se necesita mejorar el proceso? Sí, no. Si sí se necesita mejorar el proceso, se hace un análisis de mejora. Análisis de problemas, causas, potenciales. ¿Ya? No sé si han hecho hay unos diagramas del árbol de problemas y el árbol de soluciones. Es una técnica, ¿no? Entonces, esa es una técnica que se usa para análisis de mejora. Tienen un problema central y tienen todas las causas del problema y todas las consecuencias del problema. Las causas del problema ya se pueden ramificar, por eso que lo llaman un árbol. Igual las consecuencias. Entonces, por ejemplo, en el caso de Starbucks, hay mucha cola en la tienda, en el local. ¿Ya? ¿Y cómo saben que es mucha cola? No, porque el 90% del tiempo hay colas de 6 o más personas. Incluso algunos se van. Ya, entonces, aparte, después de que hacen esa métrica, lo ponen eso como una consecuencia. Y les falta encontrar el problema central. Y qué sé yo, el problema central podría ser solo hay una caja para todo el proceso. Ya, causas de que solo hay una caja, no hay espacio. Causas de que no hay espacio, tenemos muchas mesas en el local probablemente, o la barra es muy grande, ¿no? Así hacen ese árbol de procesos. Tienen que encontrar el problema central. Una vez que se hacen análisis, a partir de ese análisis pueden encontrar las soluciones. Invierten el árbol, ¿no? El problema central se convierte en el objetivo, las causas en los objetivos secundarios y las consecuencias en las métricas que van a usar para medir. En el caso de Starbucks, el problema central lo han identificado, que puede ser la ausencia de cajas. Entonces el objetivo es cómo pongo más cajas allí. ¿Ya? Las causas de ese problema, ¿no? Que viene a ser, por ejemplo, no tengo mucho espacio para mesas o las mesas son muy largas, se consigue rediseñando las mesas, rediseñando el espacio de mesas para poder alimentar la caja. Y se vuelven los objetivos secundarios. Y, por ejemplo, la longitud de cola
les he mencionado, se vuelven los objetivos. Entonces, el objetivo de ese rediseño y de esa mejora pasa a ser que a partir de ahora, el 90% del tiempo, solo haya 3 o 2 personas en call. Así es como se hace un análisis de mejora rápidamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Ya? Otra herramienta de análisis de mejoras, por ejemplo, son los diagramas de Ishikawa, ¿no? Los diagramas de espinas de pescado, los deben haber visto. ¿Ya? Luego del análisis de mejoras se va a lo que se llama el diseño to be, el diseño esperado. ¿Ya? Ahí se hace modelamiento to be, ya que lo vamos a ver, es parte del modelamiento. Ahí pueden usar simulación, que no lo vamos a ver en este curso, lo vamos a ver en el siguiente. Evaluación de alternativas y evaluación del retorno de inversión, ¿no? Esto en el caso de que el retorno de inversión sea, generalmente lo es, que sea considerada una métrica del proceso de rediseño. ¿Ya? Y ese es el proceso nuevo. Acá está la entrada del proceso nuevo. El proceso nuevo, repensado, ya es una entrada a lo que va a ser el diseño tuyo. Ahora, ¿qué ocurre si no hay una necesidad de mejora? Se crea un diseño ASIS, o sea, el diseño tal como está. Mi diseño está bien, no hemos encontrado ningún defecto en la métrica, funciona bien, es eficiente, es efectivo, entonces yo lo documento como un diseño tal como es. ¿Ya? Y lo documento. Si dan cuenta, la línea punteada, como vimos la vez, línea de información. Y se crea un documento, este es el símbolo de documento. Ya es el diseño tal como es. El diseño tal como es también sirve de entrada para comparar con el análisis de mejora. Ya, también sirve de entrada de información al diseño a hacer, diseño to be. ¿Ya? Y luego la salida de información del diseño to be es un modelo de proceso to be, que a su vez sirve de entrada de esta implementación de proceso, que es el proceso siguiente del diseño to be. Toda esta etapa ya de rediseño culmina, cualquiera que sea el resultado de la necesidad de mejora, en la implementación del proceso, porque si tienes un diseño tal como es, o si tienes el diseño como quiere ser, si no lo implementas, no vas a tener una nueva reglamentación. Acá hay implementación técnica, control de cambio y sobre todo el que más quería darles importancia porque es lo más importante, es lo más útil que tiene esta metodología, esta herramienta, es la automatización del proceso. ¿No? Entonces puede hacerse el proceso automáticamente. ¿Ya? Y de ahí pasa al monitoreo, al control del proceso, que se forma continua hasta que se siga una mejora o diseño. Esta partecita, toma la forma de un ciclo de Deming, de un ciclo de mejora continua. De ahí viene la consulta que me hacían, cuál es la relación entre BPM y calidad. Acá está esa relación, ¿no? Si este ciclo BPMN ya, es un ciclo de mejora y realmente funciona, en el fondo va a servir para mejorar la calidad. No está solo relacionado con la calidad o con una mejora de calidad, pero ayuda, ¿no? O sea, ya está, la calidad está implementada en la conceptualización misma del ciclo BPM. Entonces, consulta sobre esta parte. Ya, pregunta. ¿Se acuerda que vimos los roles? Analista de negocios, desarrolladores técnicos, gerentes y administradores de negocio. Estos 3 roles, voy a copiar. Imagínense que usted está en alguno de estos 3 roles. ¿Quién me dice en cuál de las tareas que están acá interviene cada uno de ellos? Vamos a hacer 3 preguntas distintas. ¿En cuál intervienen los analistas de negocios? Levántame tu proceso. Bien, Alejandro. Natalia. Bien. Análisis de mejora. Sí.
En ambos, profe. En levantamiento de procesos y análisis de mejora. Sí. También en documentación. Análisis de mejora, exacto. ¿Ya? Está bien. En toda esta parte, análisis de mejora, también en diseño HACCP, diseño 2B, donde intervienen los desarrolladores técnicos. Implementación del proceso. Exacto, implementación del proceso, Ronald. Pablo también. Y donde intervienen los gerentes y administradores. En monitoreo del proceso. Exacto. Gustavo. Monitoreo del proceso. Exacto, Adriana. ¿No? Entonces, esos son los roles que se intervienen ahí. Claro. ¿No? Se dan cuenta, está muy insertado en el ciclo de Deming. Como casi todo en esta vida. Entonces, hasta ahí, ¿cómo se hace ese proceso? ¿Cómo se hace la implementación? Ahora, lo que ya habíamos visto antes, los elementos del BPMN, que los vamos a ver rápido porque ya los hemos visto en la parte práctica y esto es algo que es casi un manual para la parte práctica. Ya, los habíamos visto. ¿Cómo se dividen los elementos del BPN? Hay unos elementos que son de agrupamiento, de agrupación, digamos. ¿Ya? Pool, lane, fase. Por ejemplo, la última vez no vimos fase. ¿Ya? Y grupo. El pool es un contenedor de procesos simples, contiene flujos de secuencia dentro de las actividades. Un proceso tiene que estar completamente contenido dentro de un pool, siempre existe por lo menos un pool. ¿Ya? Y como vimos la última vez, el pool se puede ser vertical o puede ser horizontal, y generalmente ¿ya? Está relacionado con el cliente, con las personas que interactúan en el proceso. Pero para otros tipos de procesos puede tener varias áreas, ¿no? Porque puede haber procesos que intervienen en varias áreas de una empresa. Por ejemplo, pueden tener contabilidad, la gerencia de producción, no sé, pago de planilla, etcétera, ¿no? Entonces, todos los que necesiten los pools. El concepto principal tienen que estar relacionados entre ellos, esos procesos, generalmente por quién los está haciendo o qué área está trabajando en eso, y que el proceso tiene que estar completamente contenido dentro de un pool. Y también, siempre existe por lo menos un pool. No pueden hacer procesos sin poner el pool, porque si no sería un diagrama de flujo convencional. El lane es una subpartición dentro del proceso. Los lanes se utilizan para diferenciar roles internos, posiciones, departamentos. Como vimos la última vez, en uno de los pools habíamos puesto el cajero de los snacks, el cajero de el cine y el cajero ¿quién más? La persona que chequea la entrada al cine. No vimos fases, ¿ya? Pero fase es una subpartición. Si nosotros ponemos el pool y el lane horizontalmente, es una participación que va hacia el lado derecho, como está en el gráfico. Si lo ponemos vertical, lo vuelven a orientar. Y tiene más o menos la forma de una flecha, para indicar que dentro de ese proceso hay fases. Si hay fases, pueden poner este gráfico dentro del lane, dentro del pool, y hacerlo hacia la derecha. ¿Ya? Una superpartición dentro del proceso puede identificar diferentes etapas durante el mismo, en caso de que tenga etapas. Entonces, por ejemplo, podrían haber puesto, en el ejemplo que vimos la vez pasada, que hay una etapa de compra de la entrada, una etapa de compra de los snacks y una etapa de entrada al cine. Luego, grupo. ¿Ya? Es un artefacto que provee un mecanismo visual para agrupar elementos de un diagrama de manera informal. ¿A qué se refiere con eso? ¿Ya? Por eso está con líneas punteadas. Si, por ejemplo, por alguna razón, solo para comunicar algo, quieres agrupar algún tipo de procesos, ¿no? En el ejemplo, se me ocurre, en el ejemplo del cine, ¿ya? Yo podría ver, si lo hubiese hecho más completo, por premura no lo hicimos, pero si hubiese hecho más completo, hubiese agrupado, por ejemplo, la parte del proceso en que como en Cineplan, en la parte del proceso en que el cliente va él solito ya a servirse la gaseosa y echarse las salsas, ¿no? En su hot dog, por ejemplo. Eso lo podría haber marcado con uno de estos grupos y poner una pequeña nota al lado que ese proceso es autoservicio, ¿no? Entonces así puedo aclarar algunas cosas que quiera, pero también es un símbolo de agrupación.
¿Cuáles son los básicos que son compartidos con los diagramas de flujo? La tarea, una actividad atómica, en el sentido de única, dentro de un flujo de proceso, se utiliza cuando el trabajo en proceso no puede ser desglosado a un nivel más bajo de detalle. Lo que les comentaba la última vez, ¿no? No es conveniente desglosarlo más. En realidad cualquier cosa puedes ir desglosándola más, ya hasta su unidad más básica. A eso se refiere como actividad atómica, porque, al menos en teoría, o lo que entendemos por atómico es que es el mínimo tamaño que puede alcanzar un elemento, ¿no? Ya, entonces, eso es la tarea, el nivel más bajo en que puedes descomponer un detalle. Pero, ojo, el nivel más bajo en que sea conveniente. Lo que les comentaba de las punteadas, las completas y las rayadas. Ya las punteadas es una asociación, no lo vimos la última vez. Ojo que esta es punteada. Ya a veces se pueden confundir. Asocian información y artefactos con objetos de flujo. También se utiliza para mostrar las tareas que compensan una actividad. ¿Ya? Entonces son tareas un poco secundarias. Ya casi no se usan. Los que sí se usan mucho son los flujos de secuencia y los flujos de mensaje. Quiero darles a entender. ¿Qué notan en el diagrama de asociación con el diagrama de flujo de secuencia y flujo de mensaje? Aparte de que sea punteadito. ¿Cuál es la diferencia entre este y estos dos? El sentido. ¿Cómo así el sentido? De que no va dirigido a ningún lado. Exacto, no va dirigido a ningún lado. Solo conectas dos de ellas. No tiene flechita. O sea, nunca van a ver, nunca pongan. Porque los diagramas lo pueden hacer, pero nunca lo pongan. Sería un error poner un diagrama punteado con una flecha. Porque no funciona de esa manera, ¿no? Tiene razón también Marieta, la flechita. Profe, Sí. Gustavo. como usted dijo, la asociación es como que una tarea secundaria, ¿verdad? ¿Qué está relacionado? Un ejemplo que podría dar, por favor. Ya, a ver, voy a tratar de hacerlo. En el ejemplo del cine, ya, el chequear la entrada, la persona que hace el chequeo de la entrada, y el que ha emitido la entrada, ¿ya? Esas dos tareas están asociadas, pero no son secuenciales porque después de haber emitido la entrada, probablemente la persona se vaya, el cliente, el elemento, se vaya a comprar los snacks y recién después se va a ir a chequear la entrada. Sin embargo, está asociada, porque si esta persona ha emitido mal una de las entradas, por ejemplo, el cliente le pidió 3 entradas y él emitió 2, ¿ya? La otra persona va a tener que chequear la cantidad de entradas, ¿no? Entonces, no hay una secuencia entre las dos, no hay un flujo secuencial, pero sí hay una asociación, ¿no? De hecho, tampoco se transmite directamente información al otro, el otro solo ve la entrada. Entonces, ese podría ser un ejemplo en ese caso. Tienen que ver si vale la pena poner esas flechas, porque tampoco quieren llenar su gráfico de flechas que no sirvan para eso. Pero a veces es necesario. Entonces, un ejemplo de asociación sería ese. Ya, flujo de secuencia. En el caso de los flujos, como vimos la vez pasada, ya tienen flechitas, incluso podrían ser flechas en dos sentidos. Ya, un flujo de secuencia es utilizado para mostrar el orden en el que las actividades se ejecutarán dentro de un proceso. Y un flujo de mensaje se utiliza para mostrar el flujo de mensajes entre dos entidades que están preparadas para enviarlos y recibirlos. Esto es información. Recuerden, no solo son mensajes, no solo son correos electrónicos o un medio así, sino cualquier tipo de mensajes. Y el flujo de secuencia es una cosa sucede después de la otra. ¿Ya? Y finalmente, la compuerta exclusiva de divergencia y de convergencia, ¿no? Que son los rombos, por ejemplo, decisores, o cuando viene información de distintos lados, por ejemplo, para una realimentación, como vimos en el gráfico de acá, que hay una realimentación por acá, también puede servir. Divergencia es cuando tiene una entrada y varias salidas, convergencia es cuando tiene varias entradas y una sola salida. No son necesariamente decisores, ojo, es una diferencia con el flujo. Acá son compuertas. Ya, pues se llama gateways y no se les llama decisores como en el otro caso. Tipos de tareas. Ya los habíamos visto los iconitos. Tarea de usuario. Una persona ejecuta con la asistencia de una aplicación de software. Tarea de servicio.
utiliza algún tipo de servicio que puede ser web o una aplicación automatizada. ¿Ya? O sea, esta puede ser sin necesidad de la intervención de un ser humano. ¿Ya? Tarea de recepción y tarea de envío, que tienen relación con los mensajes. Generalmente estos dos tipos tienen obligatoriamente que tener salidas de flujo de mensaje. Acá quiero aclarar algo. Si ponen una de estas, por ejemplo, puede tener una salida de flujo, ¿ya? Que lo que indica es que después de haber hecho esa tarea, se hace otra tarea, y tiene una salida de mensaje, una salida de flujo de mensaje, que lo que indica es que el mensaje que se ha creado en esta tarea de recepción ha sido recibido, ¿no? Las tareas de recepción, el flujo de la flecha de información tiene que ser de entrada, el flujo de la flecha de información en la tarea de envío del flujo de información tiene que ser de salida. ¿Ya? Estas son las básicas. ¿Ya? Unas más raras. Tarea de script, se ejecuta por un motor de procesos de negocio. El usuario define un script en un lenguaje del motor que puede interpretar. Esta tarea ya es exclusiva, clásica, y no la van a ver en otro lado que en sistemas informatizados y automatizados. Eso se llama un script. Ya es básicamente el lenguaje de programación. Esto es heredadísimo de las ciencias de la computación y las ciencias de, y la ingeniería de sistemas. Tarea manual es cuando indicas que una tarea manual, que una persona la hace directamente. Tarea de regla de negocios también es importante. Ofrece un mecanismo para que el proceso provea una entrada a un motor de reglas de negocios y obtenga una salida de los cálculos que realice el mismo. Por eso tiene esta forma de tabla. ¿Cuál es la tarea típica que se hace con tarea de regla de negocio? Por ejemplo, un sectorista, ya que tiene como una de sus herramientas, por ejemplo, una tabla de Excel, ya, un archivo de Excel, donde puede hacer rápidamente la evaluación de el cliente y que pueda salir la tasa de interés que le tienen que cobrar para su préstamo. O sea, pones el monto, la típica, ¿no? Ponen el monto del préstamo, la cantidad de cuotas que va a pagar, una calificación de riesgo del cliente, etcétera, y les va a salir la tasa y la cuota. No, esa es la típica tarea de regla de negocio. ¿Ya? Ciclos multiinstancia y ciclos estándar, son ciclos, se repiten. Las tareas pueden repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. El ciclo multiinstancia permite la creación de un número deseado de instancias de actividad, puede ser ejecutada de forma paralela o secuencial. ¿Para qué se usa este símbolo? Si tienen, por ejemplo, una tarea que se tiene que repetir varias veces la misma tarea. Ya, vuelvo al Starbucks. Digamos que tienen que hacer limpiar las mesas. No, perdón, digamos, limpiar el bar, ¿no? Donde, si lo llevan a ese detalle, limpiar el bar donde se sirve, ¿no? Y tienen que limpiarlo, digamos, 3 veces. Ya, entonces, en vez de poner una tarea y poner un ciclo, o sea, poner una flechita que vaya y regresa al mismo sitio, que no se puede hacer, ponen un símbolo así, ciclo multiinstancia, y 3, 4, 5, 6, 7 veces a la vez que necesitas repetir eso. La tarea en el ciclo estándar, la tarea puede repetirse secuencialmente comportándose como un ciclo. Define un comportamiento de ciclo basado en una condición booleana. La actividad se ejecutará siempre y cuando la condición booleana sea verdadera. Otra vez algo heredado directamente de las ciencias de la computación. ¿Qué es una condición booleana? ¿Ya? La lógica booleana es... todas las computadoras funcionan con ceros y unos. 0 es falso, 1 es verdadero. Se llama lógica booleana. Ya le hice un tipo llamado bool, que convirtió la lógica clásica griega en lógica matemática y que permitió que las máquinas puedan hacer procesos lógicos. De hecho, ahí empieza todo el tema de la informática. ¿Ya? Esta condición booleana es, si, por ejemplo, en el caso de Starbucks, si la mesa está sucia y el encargado de caja está libre y no está atendiendo a nadie, entonces el encargado de caja tiene que limpiar la mesa, o puede limpiar la mesa. ¿Ya? Eso sería una lógica booleana, un ciclo estándar. ¿Ya? Porque es una lógica, si tal cosa, y tal cosa, o si tal cosa, o tal cosa, entonces todo es una secuencia lógica. Si quieren graficar eso, lo usan como ciclo estándar.
objetos de datos, donde guardas información. Tienes dos, objeto de datos y depósito de datos. Provee información acerca de cómo los documentos, datos y otros objetos se utilizan y actualizan durante el proceso. Este puede ser un documento, no necesariamente papel, no necesariamente físico, también puede ser informático. El cilindrito, ¿ya? Es una base de datos, el símbolo universal para base de datos. Un mecanismo para que las actividades recuperen o actualicen información. Si lo guardan en una base de datos, circulito. Para que se acuerden, ¿por qué es un cilindro? ¿Ya? Porque los discos duros originales tenían esta forma, los discos duros magnéticos. ¿Ya? Elementos de VPN, eventos. ¿Ya? Y esos son los que vimos. Un evento de inicio simple, un evento de finalización simple. Acá, si se dan cuenta, esta notación ya tiene colores, a diferencia de la que teníamos en el Lucid Chart. ¿Ya? En general, no es bueno tener colores, por si acaso. O sea, si se dan cuenta, esta notación puede hacerse igualito, sin los colores, solo en blanco y negro. ¿Ya? ¿Por qué no es bueno tener diagramas en colores? La razón es muy simple, no siempre vas a disponer de impresoras a color, y sin embargo el sistema debe comunicar toda esa información. Eso es cierto y muy estandarizado en muchos tipos de gráficos. Entonces, recordarles, el color no es parte del estándar VPN, son los grafiquitos que he utilizado. Pero lo pueden utilizar de esta manera, pueden usar, y se suele hacer cuando quieres hacerlo a colores, es algo, si así lo quieres hacer, voluntario, arbitrario. Lo pueden poner verde, amarillo o rojo, si quieren. Indica que el flujo finaliza, indica que el flujo inicia. La de doble es un evento intermedio simple. Lo vimos en el ejercicio. Indica que algo sucede en algún lugar entre el inicio y el final del proceso. Es un evento instantáneo. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tienen que esperar que algo pase para poder seguir el proceso. ¿Ya? Y, bueno, eso es todo. Hasta ahí. Hemos pasado unos buenos 6 minutos. ¿Consultas adicionales? ¿Consultas? Para ya cerrarlo. Profe, una consulta. Sí. Las sesiones, las tareas que teníamos para la semana pasada, bueno, no han sido mandadas por el hecho de que era Semana Santa, y ahora que uno abre la sesión 3, tarea 1, sale lo mismo, sale retrasado. Ya, lo voy a corregir ahora en la noche. Voy a postergar los fines de las tareas. Ingeniero, gracias. Gracias por avisar. Ya, si no hay más consultas, lo dejo ahí. Y, sí, Alexa. Ya, bueno, si no, lo dejo ahí. Si hay... Una boleta sería un elemento de simplemente el usuario o combinado con uno de la máquina. ¿Cuál? ¿Cuál elemento? Alexa, ¿repites, porfa, la pregunta? O sea, al momento, por ejemplo, estoy en un proceso y es la impresión de la boleta. Ah, la impresión de la boleta. Sí, profe. O sea, al momento de hacer un proceso de impresión de la boleta, ¿sería con qué figuren los elementos? No, si quieres llevarlo a ese nivel de detalle, por ejemplo, solo la impresión de la boleta, lo que tendrías que usar es el tarea de servicio. Porque la impresión en sí es automatizada, ¿no? Okay. Ya. No, profe. Sí. Ya, listo. Entonces, lo dejo ahí. Voy a subir las grabaciones más tardecito. Ya, y cualquier otra consulta que tengan, por favor, en el WhatsApp. Ya, buenas noches, cuídense mucho. No salgan de casa. Hasta luego, profe.